Muy buenas noches. La Asamblea Legislativa acaba de promulgar una nueva reforma a la Ley de Expropiaciones, cuyo contenido es el que analizamos esta noche en esta mesa redonda, bajo el auspicio de la siempre activa Comisión de Derecho Administrativo del Colegio de Abogados, a cuyos integrantes yo agradezco profundamente la invitación de hoy. A mis compañeros de mesa, a don Bernardo, señor Procurador, don Joaquín, ex compañero de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, y don Jorge, también mi agradecimiento y mi saludo, lo mismo que a todas y a todos ustedes por estar acá esta noche. Lo primero que yo quisiera señalar en torno a la Ley 9462 del 11 de julio recién pasado, es que en los últimos años la Asamblea Legislativa ha sido recurrente en sus reformas a la Ley de Expropiaciones. El Código Procesal Contencioso Administrativo, como ustedes recordarán, que está en vigencia desde el año 2008, derogó el artículo 42 y modificó varios artículos de la Ley de Expropiaciones, el 41, el 43, el 44, el 45 y 47, y además también modificó la Ley de Adquisiciones, Expropiaciones e Imposición de Servidumbres del ICE. Esa fue, digamos, la primera reforma que se da en los últimos años. Luego está la Ley 9286, que data del 4 de febrero del 2015, si tiene escasos 2 años. Esa ley constituyó lo que en su momento se denominó una reforma integral a la Ley de Expropiaciones y modificó prácticamente una tercera parte de la ley de Expropiaciones. Finalmente, ahora la Ley 9462, que es de la que vamos a hablar, modifica los artículos 18, 22, 25 párrafo primero, 30, 32 y 57 de la ley, y además el artículo 19 de la Ley de Notificaciones Judiciales. Las dos últimas reformas, como ustedes podrán advertir, fueron aprobadas bajo el presente periodo legislativo, es decir, la misma Asamblea. Una, la 9286 del 2015, y la de ahora, la 9462, es de mediados del 2017. Y esta primera circunstancia llama sin duda a la reflexión, por lo menos a mí me genera una reflexión. ¿Por qué? Bueno, porque escasamente había transcurrido poco más de un año y apenas empezábamos a entender o a digerir, como quieran, y a aplicar las reformas de la Ley 9286, cuando ya a mediados de agosto del año pasado, el Poder Ejecutivo promovía, a través de su viceministro de la Presidencia, el proyecto 20.062, que es el que da lugar a la reforma que hoy conocemos, que denomina el gobierno Ley para la Promoción de la Celeridad en la Ejecución de Obra Pública. Ese es el nombre del proyecto, pero su finalidad exclusiva fue reformar nuevamente la institución expropiatoria. Y llama a la reflexión, les decía, porque con las dificultades que plantea actualmente la aprobación de una ley de cualquier naturaleza en esta asamblea particular, una asamblea fraccionada con tantos intereses involucrados, no deja de resultar llamativa la facilidad con la que se aprobaron las reformas en análisis, lo cual incluso es mucho más significativo si uno advierte que todos los proyectos, los tres, el Código Procesal Contencioso, la 9286 y la 9462, se aprobaron sin excepción con un apoyo abrumador de la Asamblea Legislativa. Incluso en los debates prácticamente no hubo debate, llegaba el proyecto de comisión, ingresaba al plenario y se aprobaba. Si habían 43 diputados, 43 votaban a favor. Eso honestamente no es normal, y en una asamblea como esta, menos. Y aunque la disertación de esta noche, el encargo que me hizo don Jorge y por su medio la comisión, es referirme a los aspectos jurídicos de la nueva ley, yo no he podido resistir la tentación de hacer algunas observaciones de otro orden. Hoy, sobre todo, en que tengo esta gran oportunidad de desvincularme un rato de la toga y entrar, por lo menos en un ratito, en un espacio mucho más amplio, mucho más libre, como es el de la actividad académica. Vean ustedes qué interesante. La iniciativa, como lo acaba de decir, se denominó Proyecto para la Ley para la Promoción de la Celeridad en la Ejecución de Obra Pública, y no simplemente reforma a la Ley de Expropiaciones, que era lo que en realidad se pretendía. Por supuesto que un nombre como el propuesto, aparte de que es mucho más rimbombante y llamativo, podría encontrar, como en efecto ocurrió, un buen apoyo en la Asamblea Legislativa,
¿Por qué? Porque podría verse como un indicativo de la existencia de una política pública mucho más amplia y comprensiva del gobierno en materia de obra pública. Sin embargo, y vieran ustedes que yo revisé cuidadosamente todo el expediente legislativo para la presentación de hoy, esa política que yo esperaba encontrarme expresada y decir, bueno, este proyecto forma parte de otros proyectos que van a mejorar otros temas, en realidad, en caso de existir y de estar en marcha, por lo menos no se explica en modo alguno. En realidad, la exposición del motivo del proyecto tiene escasos 6 párrafos. ¿Y qué es lo que dice el Poder Ejecutivo? Bueno, primero, dice que las reformas del 2015 no dieron los resultados esperados, punto. No dice cuáles eran los resultados que se esperaban con la ley 9286 y tampoco indica cuáles fueron los que se obtuvieron. En realidad, de acuerdo con la práctica, una expropiación normal, en un trámite normal dura un año y medio, y ese fue el periodo que ni siquiera esperó el gobierno para presentar ya una reforma, ¿verdad? Esa es la primera cuestión. Segundo, dice la exposición de proyectos, la exposición de motivos, que las expropiaciones muchas veces impiden u obstaculizan el desarrollo de importantes obras del país. Esa es la segunda razón por la cual se presenta este proyecto de ley. Pero tampoco se dice por qué es que las obstaculizan, cuánto es que tardan, en qué tema, si es en la fijación del justo precio, si es en la entrada de posesión o en qué parte de la expropiación, si es el procedimiento administrativo o es el procedimiento judicial. Tercero, dice la exposición que la adquisición de los derechos de vía debe hacerse en forma rápida y que por ello es necesario que se reduzcan los plazos para que el Estado entre en posesión de los inmuebles. Finalmente señala que esa reducción de los plazos para la entrada en posesión va a convertir a Costa Rica en un país más competitivo en el ámbito internacional y que le va a permitir a sus habitantes tener mejores oportunidades en su vida laboral, económica y social. Lo transcribo tal cual está en la exposición de motivos. Es decir, lo que señala el proyecto en esencia es que si el Estado entra más rápido en posesión de los inmuebles, la obra pública se va a desarrollar más rápido y ello va a redundar en un mejoramiento sustancial de la calidad de vida de los habitantes del país. Desde mi perspectiva, además de que el proyecto no explica cuál es la relación que existe entre la entrada en posesión y una mejora en la calidad de vida, yo no encuentro una relación muy clara en ese tema, es lo cierto que una mayor celeridad en las obras públicas no solo se logra con aligerar la entrada en posesión, que es el meollo de esta ley. Por supuesto, diría yo, que resulta muchísimo más sencillo y efectista, sobre todo de cara a la colectividad, achacar el enorme retraso en infraestructura que tiene el país a un tema como la expropiación y particularmente referirlo a la entrada en posesión de los terrenos. De paso, cargarle la culpa de los problemas de infraestructura a los jueces y juezas de la República. En lugar de achacárselo, por ejemplo, y aquí me permito simplemente enunciar algunos de los aspectos que generan verdaderos problemas en la ejecución de obra pública que no aborda el proyecto. No se le achacó, por ejemplo, a la falta de capacidad instalada de los gobiernos para solucionar la exigencia social, la descoordinación administrativa o la lentitud patológica en la toma de decisiones en lo relativo a obra pública, las dificultades para establecer prioridades en cuanto a los proyectos a desarrollar, los errores recurrentes en el diseño de los proyectos por parte de las autoridades administrativas, la complejidad del financiamiento o la falta de fondos, las vicisitudes y los atrasos propios de la contratación administrativa, el tiempo que requieren los órganos de control y fiscalización de la hacienda pública para ejercer sus competencias en esta materia, porque las expropiaciones se ejecutan y se pagan con fondos del erario, los problemas derivados de la incorrecta o tardía ejecución de los proyectos por parte de las empresas contratistas, que también incide enormemente en el desarrollo de obra pública, las omisiones en la fiscalización de la ejecución de los contratos administrativos, la reticencia del Estado a utilizar mecanismos de participación colaborativa público-privada o de acudir a la concesión de obra pública tan satanizada hoy en día, o incluso a las reglas mismas de ejecución y suscripción de contratos de fideicomiso cuando sea posible la aplicación de la figura. Vean ustedes que en el tema de la ejecución de obra pública inciden una gran cantidad de cuestiones. Por supuesto que uno de ellos es el tema expropiatorio y es un tema importante, pero no solo es el único, ni tampoco podría decirse que si la entrada en posesión o la expropiación se retrasa, pues es el único elemento que incide en el fallo.
Ni qué decir de la cada vez más frecuente oposición de los grupos de la sociedad civil, hoy en día muchísimo mejor organizados y con un arsenal de instrumentos que van desde la interposición de acciones judiciales, amparos, acciones de inconstitucionalidad, la utilización de las redes sociales para la comunicación y lo que se denomina ahora las medidas de democracia callejera, como se le llama a los bloqueos, las manifestaciones, los mitines y en general toda manifestación de descontento en relación con ciertas obras públicas. Los mejores ejemplos en este país son la carretera San José-San Ramón, que estando concesionada se paralizó en virtud de un movimiento popular que tiene en este momento paralizada una obra que ya deberíamos estar disfrutando y que además nos va a salir más cara, diría yo, es evidente. Y segundo, todas las acciones desarrolladas en la zona del Caribe en relación con el megapuerto que desarrolla APM Terminals. Lo que deseo señalar en relación con la motivación del proyecto, para empezar a hablar de lo que me toca, ¿verdad?, y no me extendería más, es que el tema de la celeridad de la ejecución de la obra pública no puede reducirse ni al tema de la puesta en posesión de los terrenos, ni al de la expropiación como institución de derecho público. Y si bien no puede desconocerse la importancia que los procedimientos expropiatorios sean rápidos, sean efectivos, sean eficientes, la eliminación de los trámites no es ni mucho menos la panacea para mejorar en su conjunto las debilidades del país en materia de infraestructura. Asumir que todos los problemas nacionales en el desarrollo de obra pública se deben a una deficiente regulación legal de la expropiación, como parece desprenderse de la exposición de motivos del proyecto, no solo es exagerado, sino además es muy simplista. Y esas afirmaciones no se corresponden con una realidad mucho más amplia, compleja y claramente visible, para la cual no se vislumbra una fácil solución. Dicho esto entonces, y exageraciones aparte de la exposición, desde mi perspectiva, estimo que hay que decir algo importante. Resulta loable todo esfuerzo legislativo por mejorar las instituciones jurídicas y los instrumentos con que cuenta la administración para dar solución a un tema tan sensible como este. Las instituciones en general y la expropiatoria en particular no son estáticas, sino más bien dinámicas, y su adaptación a las exigencias sociales, lo mismo que su mejora para llenar las lagunas o corregir los defectos del diseño legal, resultan ineludibles, allí donde se detecte la insuficiencia en su regulación. El proceso de cambio institucional es por naturaleza un proceso dinámico, siempre inacabado, que obliga a una revisión constante y a la toma de decisiones por parte del poder público, allí donde se detecte o donde se pueda mejorar. El proyecto, convertido ya hoy en Ley de la República y plenamente vigente, planteó una propuesta que se estimó necesaria para mejorar los trámites expropiatorios. Vamos a ver cuáles son sus resultados. Diría, muy apretada síntesis, que aunque no son los únicos, los principales aspectos en los que incursiona la ley en relación con la expropiación y a los que me voy a referir son tres. Primero, la reafirmación del deber de indemnizar los derechos comerciales que se vean afectados con motivo de una expropiación. Acá se tiene que ver con la reforma de los artículos 18 y 22 y el reconocimiento del pago de derechos comerciales. Segundo, la agilización del trámite para la entrada en posesión del bien expropiado por parte de la administración. Y por último, la ampliación de las posibilidades de notificación al expropiado para evitar atrasos innecesarios en el trámite judicial de la expropiación. Vamos a empezar por el último de los aspectos, que es, digamos, el que menos problema genera. La ley modifica el artículo 19 de la ley de notificaciones. Yo no traigo una presentación, lo que quería únicamente era tener los artículos, por si acaso no los tienen a mano, para que vean sobre lo que vamos a ir discutiendo. Esta modificación al artículo 19 lo que hace es agregar una nueva regla al artículo que establece cuáles notificaciones tienen que hacerse personalmente o qué mecanismos están permitidos. Como ustedes pueden ver en la parte subrayada, que es la parte que se introduce en la nueva ley, se permite notificar al expropiado de la existencia de las diligencias judiciales en el lugar señalado dentro del expediente administrativo. La reforma, esta en particular, es muy válida y me parece que va a servir ciertamente para agilizar el trámite de la expropiación.
ya no tendrá el Estado que estar buscando nuevas direcciones donde notificar a los expropiados, ni tendrá tampoco el tribunal que desgastarse en este tema de la notificación, tanto del auto inicial y de los posteriores. En realidad hay una verdad indiscutible, y es que las personas que resultan expropiadas, cuando se refieren a si aceptan o no el avalúo administrativo, en ese preciso momento señalan lugar para notificaciones. Después hay que andar viendo a ver cómo se les notifica en sede judicial, si el asunto no se puede resolver en sede administrativa, si no hay un traspaso voluntario en la notaría del Estado. Este tema pues lo resuelve la ley. Automáticamente, si ustedes señalan medio para notificaciones en sede administrativa, ese vale para la sede judicial y permite la notificación inicial del primer auto del proceso y todos los demás, a menos que la parte lo cambie posteriormente. Pero este es un aporte, digámoslo, positivo, es valedero, va a evitar atrasos en las notificaciones, es un avance en la mayor rapidez de la expropiación. Y me parece además que no viola tampoco en modo alguno el derecho de defensa. Fue la propia parte expropiada la que hizo el señalamiento, y ese señalamiento, que es válido desde el punto de vista constitucional para la sede administrativa, pues no tiene por qué no serlo desde la perspectiva de las notificaciones judiciales. De modo que, digamos que esa es la primera reforma. Vean que es un tema muy concreto, adecuado, me parece a mí, al fin perseguido. El segundo tema es un tema que, cuando yo revisé la ley, el primer cuestionamiento que me planteé es ¿por qué? ¿Por qué se hizo esta reforma? Se trata de la modificación a los artículos 18 y 22 de la ley, que ustedes lo tienen ahí, que lo que hace es reafirmar la obligación de la administración expropiante y, por supuesto, de los jueces y juezas de la materia, de incluir dentro de la indemnización, como parte del justiprecio, los derechos comerciales que pudieran resultar afectados por la expropiación. Yo subrayo la palabra reafirmar, que es la que les digo ahora, y me parece que es importante esto en relación con el tema de la necesidad de la reforma, que es la situación que yo me planteo. Este principio de la necesidad es básico de cara al ejercicio de la potestad legislativa. Los parlamentos tienen que actuar cuando sea indispensable para llenar una laguna, para corregir un error legislativo o para regular una normativa novedosa. Y hablo de reafirmar porque si uno revisa la ley de expropiaciones 9286, la 7495 y cualesquiera otra anterior, se va a dar cuenta sin ninguna dificultad que esa obligación de indemnizar los derechos comerciales no solo deriva de lo dispuesto en el 45 de la Constitución, que señala la obligación de cubrir el justo precio por la expropiación, y en ese justo precio indudablemente están incluidos tanto el valor de los inmuebles, los daños a los remanentes, las superficies inadecuadas y también la indemnización por la imposición de derechos o servidumbres y, por supuesto, los derechos comerciales que se puedan ver afectados si se expropia un terreno en donde se realiza una actividad comercial, agrícola o industrial. El concepto de precio justo, en términos constitucionales, implica que la indemnización debe comprender todos los extremos que puedan resultar afectados sin ninguna excepción, y uno de ellos es el tema de los derechos comerciales. Pero además es que la ley lo establece ya expresamente. Este mismo artículo 22, que yo solo transcribo el párrafo que fue reformado, desde hace muchísimos años establece, por ejemplo, que el avalúo administrativo tiene que contener mención clara y pormenorizada, y leo lo que dice el inciso E, entre otros, de las licencias o los derechos comerciales si procedieran conforme a la ley, incluidos entre otros todos los costos de producción, directos e indirectos, impuestos nacionales, municipales o seguros. Es decir, ahí está incluido ya el pago de los derechos comerciales y la obligación del avalúo administrativo de contemplarlos. Lo mismo dice posteriormente el inciso F, cuando señala que debe incluir también ese avalúo los permisos y las licencias o las concesiones para la explotación de yacimientos debidamente aprobados y vigentes conforme a la ley, tomando en cuenta, entre otros, los costos de producción directos o indirectos, el pago de las cargas sociales, los impuestos nacionales, municipales y los seguros. Y además el inciso F deja una fórmula abierta, cualesquiera otros elementos o derechos susceptibles de valoración e indemnización.
Es decir, si uno revisa la regulación vigente antes de esta ley 9462, no hay absolutamente ninguna duda de que los derechos comerciales forman parte del concepto de precio justo que debe indemnizar. La jurisprudencia de los tribunales contenciosos administrativos siempre ha sido, bueno, por lo menos hasta hace muy poco tiempo, unívoca y uniforme, en el sentido de que si la expropiación afecta a un negocio comercial, resulta indispensable reconocer como parte de la indemnización no solo el valor del terreno, sino también esos derechos comerciales. ¿Cuál es la razón por la cual entonces se decide incorporar esta nueva norma a la cual se le da mucha importancia? Yo reviso el expediente legislativo y lo primero que llama la atención es que esa reforma, así en los términos en que está, ni siquiera estaba contemplada en el proyecto original. Es decir, no formaba parte de la discusión que el Poder Ejecutivo presentó a la Asamblea Legislativa. En realidad, la única referencia que se hacía en el proyecto original era en ese artículo 18 que para indemnizar los derechos comerciales bastaba con declarar de interés público el inmueble. Esa propuesta no prosperó y quedó tal como lo ven ustedes, es decir, donde dice la ley, esta declaratoria referida a la de interés público será motivo suficiente para las eventuales indemnizaciones por actividades comerciales o cualquier otra afectación de derechos en razón de la misma expropiación debe realizar la administración. Y el artículo 22, ¿verdad?, se le incluye una porción en donde se indica que el avalúo administrativo debe indicar todos los datos para valorar el bien, tanto del inmueble como de la actividad comercial. Vean cómo se incluye. ¿Dónde aparece perdón, esta reforma? Bueno, resulta ser que donde aparece es en el dictamen unánime afirmativo que en su momento rindió la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Jurídicos, que fue la que tramitó el asunto, que incluso lo primero que hizo la comisión fue cambiarle el nombre al proyecto, para que dijera reforma a la ley de expropiaciones y no reforma, sí, muchas gracias, claro, sí. Y no proyecto para la mejora de, ¿verdad?, que es por una cuestión de técnica legislativa lo primero que se cambió. Indica el dictamen, el razonamiento del dictamen, que se trató, en este caso, de una propuesta consensuada, esto es interesante, cuya finalidad era aclarar cuáles son todas las consecuencias de la declaratoria de interés público, específicamente para no excluir los derechos comerciales. Sí, la preocupación era porque se estaban excluyendo de algún modo. Bueno, pero ¿de dónde sale la preocupación de la Asamblea Legislativa y por qué los diputados introducen estos cambios? Bueno, esa preocupación provino de la propia Procuraduría General de la República en un oficio de inicios de este año que se dirigió a la Comisión. En el documento, que es el informe que la Procuraduría rinde sobre el proyecto de ley a la Asamblea, que por cierto está suscrito por mi hoy compañero de mesa, don Bernardo Lara, la Procuraduría le informa a la Asamblea Legislativa la existencia de una serie de pronunciamientos judiciales, pronunciamientos emitidos por la sección segunda del Tribunal de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, en los cuales, indicaba don Bernardo, se interpretó que para otorgar la indemnización por derechos comerciales no bastaba la declaración de interés público del terreno y que era necesario hacer también esa declaratoria respecto de los derechos comerciales, anulando el tribunal las sentencias de primera instancia que concedieran esos derechos. Me explico. De acuerdo con esta tesis jurisprudencial que se citan en el dictamen las sentencias, aunque se esté expropiando, por ejemplo, un bien inmueble que tiene construido un restaurante y en donde se realiza una actividad de restaurante, el que se diga que se va a expropiar ese terreno no es suficiente para que se paguen los derechos comerciales derivados de la explotación del restaurante que se van a ver afectados. La tesis del tribunal es que es necesario declarar de interés público no solo el inmueble, sino que hay que declarar también los derechos comerciales y que si eso no se hace, las diligencias de expropiación son nulas y debe pues retrotraerse todo al inicio, porque hay que hacer una modificación a la declaratoria de interés público y empezar de nuevo todo el trámite. Entonces, ¿qué es lo que puede inferirse de esto? Bueno, que la decisión legislativa se fundó en la necesidad de evitar la reiteración de ese tipo de pronunciamiento judicial
con eventual afectación al derecho al pago del precio justo. Entonces, pareciera que sí hay una justificación para reafirmar algo que desde mi perspectiva y de acuerdo con la jurisprudencia de todos los tribunales contenciosos que han conocido el asunto, pues ya estaba claramente incluido. Yo debo decir, porque entenderán ustedes que yo formo parte del Tribunal de Apelaciones, y que esta tesis es una tesis de mis compañeros del tribunal. La tesis esta es sostenida únicamente por la sección segunda, no es compartida por quienes integramos la sección primera de ese órgano colegiado, y tampoco ha sido la tesis que se ha sostenido, ¿verdad?, a lo largo de la historia por parte de los tribunales de la materia. De hecho, debe señalarse que hay otros pronunciamientos posteriores de la sección segunda en los que se ha estimado, incluso ha ido un poco más allá, y se ha indicado que la indemnización de derechos comerciales es improcedente dentro de la expropiación, que si se otorgan en sede administrativa, eso constituye una mera liberalidad cuyo contenido no puede ser revisado y mucho menos incrementado en sede judicial. Es decir, la tesis de la sección segunda, ¿verdad?, ha sido que ya no se otorgan monto alguno por derechos comerciales, y si el avalúo administrativo los reconoce, pues entiende que es una simple liberalidad, lo confirman, ¿verdad?, pero no pueden ni revisarlo ni tampoco modificarlo en modo alguno. Como ustedes comprenderán, eso ha generado un enorme problema de seguridad jurídica, porque a diferencia de la sección segunda que mantiene esta tesis, la primera sí reconoce, revisa y revalora, en los casos en que así proceda, todos los derechos comerciales afectados por la expropiación, en los términos en que desde nuestra perspectiva, y hablo aquí como integrante de esa sección, ¿verdad?, lo han determinado siempre los preceptos constitucionales y legales que regulan la materia. En la práctica ha tenido también un efecto bastante nocivo. ¿Por qué? Porque las indemnizaciones difieren, ¿verdad?, sustancialmente según el órgano al que le corresponde la expropiación, y eso, desde el punto de vista de un Estado de Derecho, resulta total y absolutamente inaceptable. Si le toca a la sección segunda, en el mejor de los casos, se le confirma el avalúo administrativo. Si le corresponde a la sección primera y se comprueba la afectación de daños, porque no es que sea en automático tampoco, pero si se comprueba, se reconocen, se pagan y se revisa el avalúo. Y si el avalúo no los contiene y proceden, se incluyen en la sentencia, ¿verdad? Incluso debe señalarse que esta situación ya dio lugar a la interposición de varias acciones de inconstitucionalidad por parte de personas expropiadas que se han sentido agraviadas por esta situación en relación con el tema de los derechos comerciales. Yo tengo aquí las referencias, son dos acciones, la 17-69-16-007 y la 17-10.052-007, ambas de la Sala Constitucional, ya fueron admitidas, los avisos están publicados desde julio y esta tesis se mantiene suspendida, es decir, por lo pronto, si hay derechos comerciales de por medio y se está discutiendo si procede su pago o no, no se puede dictar la sentencia. Esas acciones fueron admitidas porque las partes demostraron la existencia de por lo menos 3 pronunciamientos en donde se establece esta tesis específica y se estima que es violatoria de las normas y los derechos que inspiran desde el punto de vista constitucional la institución expropiatoria. Yo consulté hoy en la Sala Constitucional, ya el trámite está concluido y se le trasladó a un magistrado para el conocimiento de fondo, ¿verdad? En realidad el trámite ha sido bastante rápido. Yo creo que en este extremo hay que esperar a ver qué decisión toma el Tribunal Constitucional sobre la validez o invalidez de esa jurisprudencia. Pero por lo pronto, me parece que es un hecho que la reforma aclara cualquier tipo de duda al respecto. Y a partir de la vigencia de esta disposición, es decir, de mediados del mes pasado, esta nueva norma constituye un obstáculo para sostener cualquier tesis, sea en sede administrativa o judicial, que busque limitar indebidamente el derecho de los expropiados a recibir la indemnización justa y plena, incluidos los derechos comerciales, por el despojo de que es objeto. Eso diría yo en relación con el tema de los derechos comerciales y un poco la explicación y el contexto de en qué marco se da la reforma.
El último tema al que yo me quiero referir, también de forma muy rápida, es el relativo a la reforma a los artículos 30 y 32 de la ley, que están íntimamente vinculados. Es en estas normas donde, a mi parecer, se materializan los verdaderos objetivos del proyecto, que son reducir los plazos para el trámite de las expropiaciones y agilizar la puesta en posesión por parte de del Estado de los terrenos objeto de despojo. La reforma al artículo 30 es muy concreta, como ustedes lo ven. Ese artículo 30 lo único que incorpora es un plazo para que el juez o la jueza del juzgado de lo contencioso le dicte la resolución inicial en la expropiación. Esto es importante. ¿Qué decía la ley 9286, la vigente hasta esta que se aprobó? Bueno, básicamente que recibida la solicitud del Estado o de la administración, el juez procedía a dictar el acto inicial. Es decir, no le ponía ningún tipo de plazo. Y se estimó que era importante regular este tema. Entonces la ley dice, bueno, recibida la gestión, el juez o la jueza tienen 5 días para dictar el auto inicial. Digamos que aquí le pone un plazo perentorio entre comillas, ¿verdad? Esta resolución inicial es muy importante por lo siguiente. Cuando se presenta la expropiación, recordarán ustedes que lo que procede es, primero, bueno, ordenar notificar al expropiado. Ya se aclaró el tema porque podemos tomar el señalamiento hecho en sede administrativa. Segundo, se envía el mandamiento de anotación definitiva de la expropiación al margen de la finca en el registro nacional. Tercero, se nombra perito para que revise el avalúo administrativo. Y esto es importante. Las diligencias judiciales de expropiación tienen un único objeto: revisar el avalúo administrativo para ver si el precio es justo o no. Para eso están. Y tercero, en ese mismo auto inicial se le concede un plazo al expropiado o a la persona expropiada para que proceda a desalojar el inmueble. Ya la ley 9286 había reducido el plazo. Antes era de 2 meses para todas las personas. Ahora se reduce, porque, ¿verdad?, la constante es tratar de reducir plazos, de agilizar. Se redujo de 2 meses a 15 días, salvo que el inmueble se utilice para habitación familiar, en cuyo caso será de 2 meses. Es decir, aquí hubo una moción en su momento, en el año 2015, ¿verdad?, para que si la gente vivía ahí, pues se le diera 2 meses para que tratara de buscar otro lugar. Pero entonces lo primero que se hace es poner un plazo, ¿verdad? Y el artículo 32, la reforma al artículo 32, también es muy concreta. Vean ustedes. Dice, transcurrido el plazo que corresponda para el desalojo, según los supuestos establecidos en el artículo 30, es decir, 15 días o 2 meses, la administración entrará en posesión del inmueble sin ulterior trámite. Si al vencimiento del plazo, dice la ley, el inmueble no ha sido desocupado, de ser necesario, la administración podrá auxiliarse con la fuerza pública para hacer efectiva la entrada en posesión. Entonces, en términos prácticos, reales, ¿qué es lo que se desprende de la reforma? El Estado presenta la expropiación y el juzgado tiene 5 días para dictar el acto inicial. Lo que interesa aquí en el término de la reforma es que le dé de una vez 15 días al expropiado para salir, o 2 meses si es que ahí está la casa de habitación y la familia vive en ella. ¿Por qué? Porque una vez pasados esos 15 o esos 2 meses, el Estado puede entrar por sí y ante sí en posesión del inmueble sin requerir autorización judicial y pudiendo hacer uso de la fuerza pública si las partes no desalojan voluntariamente. Es decir, esta es la clave ¿verdad? Esta es la clave de la reforma. No solo se le da un plazo de 5 días, 15, 2 meses, y al cabo de ellos el Estado entra directamente sin autorización judicial. Para explicar bien y entender cuál es el efecto de esto, es importante contextualizar un poco la situación para darnos cuenta cuál ha sido la evolución de la regulación de esa norma. La ley 7495, que es la del año 98, establecía en el artículo 31 de la ley que el juez podía no ordenar la puesta en posesión si el avalúo no correspondía al precio justo según precedentes para casos similares. Y además, esa misma ley en el artículo 45 otorgaba apelación ante el órgano de alzada sobre lo decidido
respecto de la puesta en posesión. Es decir, la ley vieja, la del 98, tenía una doble garantía. La primera garantía era que el Estado no podía entrar en posesión del inmueble hasta que el juez no lo autorizara. Y para autorizarlo, el juez lo que tenía que hacer era un estudio previo y revisar si el avalúo administrativo que tenía que estar depositado, ¿verdad?, para poder solicitarles la puesta en posesión, razonablemente se conformaba con un tema de precio justo. Es decir, lo que se hacía por parte nuestra, tanto en el juzgado y luego en el tribunal en alzada, era revisar si de acuerdo con precedentes, ¿verdad?, similares al caso, pues el precio aparecía razonable y sobre todo si estaban contemplados todos los extremos que debía comprender la expropiación. Nada más, para no extenderme demasiado, les pongo un ejemplo. Caso típico, restaurante La Candela. Bueno, en ese caso se terminó el asunto conciliando, pero vean qué interesante, cuando el Estado inicia la expropiación del restaurante La Candela, que es el que estaba, porque ya se lo trajeron abajo, ahí detrás del aeropuerto, donde uno iba a ver los avioncitos los domingos en la tarde con una coca, ¿verdad? Únicamente valoró el terreno, hizo un avalúo administrativo, dijo cuánto valía el metro cuadrado, lo multiplicó por los metros que tenía la propiedad y fijó un monto, 40 millones de colones en ese entonces, recuerdo. Deposita el monto del avalúo y solicita la entrada en posesión. Un momentito. Y en la edificación, no, eso lo vamos a hacer por aparte, pero primero entramos en posesión porque hay que ampliar la pista del aeropuerto. Pero miren, los derechos comerciales del restaurante, ese restaurante tiene 40 años y pasa lleno y se gana un montón de plata y van a perder el punto, eso lo vemos después. Déjenos entrar en posesión porque hay que votar esto. Ahí se ejerció, por ejemplo, un control jurisdiccional y se dijo, no, mire, el valor del terreno deja por fuera aspectos esenciales en el avalúo administrativo. Mientras esos aspectos no estén razonablemente incluidos en el avalúo, no se entra en posesión. ¿Ven cómo funcionaba? Esa decisión del juzgado tenía apelación ante el tribunal, en ese entonces superior contencioso administrativo, que revisaba si la orden de no entrada en posesión, o si la no autorización era o no válida, ¿verdad? Digamos que había una doble garantía. Eso era lo que hacía la ley originalmente. La del 2015, la ley 9286, digamos que dio un paso atrás, mantuvo la posibilidad de que el juez revisara que el avalúo se conformaba, pero ya dio un paso, eliminó el recurso de apelación. Entonces, desde el año 2015 para acá, siempre el juez puede revisar, o podía revisar, si el avalúo administrativo se correspondía razonablemente con el precio justo de cara a la entrada en posesión. Pero lo que decidiera el juez o la jueza de primera instancia ya no tenía recurso, porque se lo quitaron, ¿verdad? Eso fue parte de las reformas que se hicieron digamos, a la hora del artículo 43, que dice cuáles son los autos que tienen apelación, se elimina el de la entrada en posesión. Y ahora, ¿qué es lo que hace la ley 9462? Elimina del todo la posibilidad de que un juez o jueza revise si el avalúo administrativo se conforma o no con el precio justo. Es decir, la administración fija ella misma el avalúo administrativo, deposita el monto y transcurridos los 15 días o los 2 meses, entra en posesión sin que nadie le diga nada. Y si el expropiado se opone, mandamos a la fuerza pública y lo sacamos por la fuerza. Esa es la realidad de la regulación que estamos revisando hoy a partir de ese artículo 32. Entonces, ¿qué implicaciones tienen estos cambios y desde mi perspectiva cuál es el problema? Porque les adelanto que yo veo un problema, yo no sé si ustedes lo pueden avisorar, de dudosa constitucionalidad de la norma, incluso fundado en algunos antecedentes que ya hay. Vean, empezamos con el artículo 30 que veíamos antes, varios aspectos muy concretos. Primero, el plazo de 5 días, si bien es corto, pues son 5 días hábiles, a mí me parece que es más que suficiente para que el juzgado haga una revisión adecuada de las diligencias de cara a su admisión. Lo que pasa es que aquí, digamos, el problema que tiene es que no se estableció ninguna consecuencia procesal para el incumplimiento del plazo, ¿verdad? Es decir, y me parece que no podría haberla. ¿Qué es? Que habría nulidad si se traspasan esos 5 días, si es que automáticamente, no sé, se empieza a correr el plazo para el desalojo. No. Se supone que aquí le imponen al juez una obligación,
Bueno, y si no cumple, en relación con el proceso y con los fines de la ley, no pasa absolutamente nada, absolutamente nada. Lo único es que hay una consecuencia, ¿verdad? Hay una consecuencia, que es que el artículo 57 de la ley dice que si las autoridades judiciales que intervienen en los procesos atrasan injustificadamente el proceso, tendrán responsabilidad. Responsabilidad civil si causan un daño y responsabilidad disciplinaria, ¿verdad? Pero eso, permítame decirles, es muy fácil. El juzgado tiene como 5.000 asuntos ahí, entre ejecuciones de sentencia, expropiaciones, los procesos sumarios, y yo diría, ¿verdad?, que difícilmente, si usted resolvió al 6º día el tema, le vayan a abrir una causa disciplinaria o lo vayan a sancionar. Digamos que la única consecuencia es ese tema de la responsabilidad y no desde el punto de vista procesal. Lo segundo es que vean ustedes que aquí hay otro problema adicional, y es que ese artículo 30 dice que el plazo de 15 días o de 2 meses es el mismo que tiene el perito para recabar la información con la cual va a hacer la revisión del avalúo. Es decir, vean ustedes, en la resolución inicial se nombra al perito, ¿verdad? En la resolución inicial se nombra al perito y se le dan 15 días a la parte para que desaloje. Supongamos que no hay ninguna propiedad. Entonces, dice la ley, esos 15 días que se le dan a la parte para desalojar son los mismos que tiene el perito para ir a hacer una inspección en el lugar, revisar cómo anda el asunto y poder hacer una revisión del avalúo administrativo mediante su propia pericia. Cuestiones de orden práctico, habrá que resolverlas en la práctica, pero vean que hay que irse a las normas, ¿verdad?, y ver cómo es que funciona el proceso antes de hacer una reforma de estas. ¿Por qué? Bueno, porque es cierto que el perito se designa en la misma auto inicial, pero resulta ser que ese perito, de acuerdo con el artículo 34 de la ley, tiene 8 días hábiles para decidir si acepta o no hacer el peritaje. Puede ser que no tenga tiempo, puede ser que no sea de su especialidad, puede ser que no esté dispuesto a ir no sé, a Villa Neily porque es de allá y el perito es de San José. Pueden darse diferentes razones e incluso nos pasa mucho que el perito ni siquiera conteste, ¿verdad? Entonces empecemos por ahí. Partamos de que se da la situación normal, que no es la que se da siempre, que se le nombra al perito y dentro de los 8 días hábiles, él acepta. ¿Qué le quedan? 7 días, nada más, para recabar los datos, ¿verdad? Si fueran 2 meses, ¿verdad?, que fuera casa de habitación familiar, pues no hay problema, creo que hay tiempo suficiente. Pero en el caso de los 15 días, que es la regla general, le quedan únicamente 7 días. Pero si el perito no acepta, o no dice nada, habrá que reponerlo. Y el nuevo o la nueva profesional nombrado va a tener otros 8 días para decidir si acepta. Se fueron los 15 días. Si lo que quiere la reforma es que al cabo de los 15 días el Estado entre en posesión, cuando llegue el perito o la perita nombrada, no va a encontrar más que maquinaria trabajando y polvo y piedras. ¿Por qué? Porque la idea de la reforma es que pasados los 15 días entre. Y entonces aquí, a mí me parece que se podría, dependiendo de cómo actúe el tema en la práctica, poner en peligro el objeto mismo del proceso de expropiación. Porque si el perito no llega a tiempo para ver las condiciones reales en que se encontraba el inmueble al momento de hacer el avalúo administrativo, ¿cómo va a determinar si el avalúo estaba bien o mal? Pensemos en que hubiera una construcción, que había un restaurante, y vean que aquí la única excepción para ampliar el plazo de los 2 meses es casa de habitación. Ahí usted puede tener una actividad comercial que en los mismos 15 días tiene que desalojarla. Bueno, y si el perito no llega a tiempo y derribaron la instalación, ¿cómo saber con qué materiales estaba construido, qué se desarrollaba, qué muebles había, qué actividad se estaba desarrollando y bajo qué parámetros? Es decir, aquí digamos que yo encuentro, ¿verdad?, un problema, pero además hay otras cosas, hay otros aspectos. Por ejemplo, la ley obliga a que de previo a cualquier sentencia de expropiación, y ya ha dicho la jurisprudencia que eso es bajo pena de nulidad, el juez o la jueza tienen que hacer un reconocimiento en el lugar. ¿Para qué? Para ver si el avalúo administrativo y las pericias judiciales, así lo dice expresamente la ley, se ajustan a la realidad. ¿Cuándo se hace en la práctica el avalúo administrativo? El reconocimiento judicial. Después de que el perito rinde su dictamen, normalmente, después de que el primer perito judicial rinde su dictamen. Pero para esa fecha, ya posiblemente, de acuerdo con la reforma, el Estado va a haber entrado en posesión del terreno,
va a haber entrado con la maquinaria y posiblemente estará construyendo la carretera, etcétera, porque esa es la idea. Es decir, la tesis del proyecto es que la falta de entrada en posesión oportuna impide que el proyecto se desarrolle rápido. ¿Qué asumo yo? Bueno, aprobada la ley, pasados los 15 días entro en posesión, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros vayamos a hacer el reconocimiento judicial para ver si el perito efectivamente está valorando un lote plano o tiene 40% de inclinación, ya lo que nos vamos a encontrar es otra cosa. Es otra cosa. Entonces, también no solo se podría en la práctica impedir que el perito revise el avalúo administrativo, sino que el juez pueda valorar si los peritajes, con base en los que tiene que dictar el precio justo, ¿verdad?, se ajustaron a las condiciones reales del inmueble al momento de hacer el avalúo. Entonces, a mí ya esta circunstancia, este tema, ¿verdad?, porque se vincula el plazo de los 5 días con el tiempo que debe tener el perito para conseguir la información necesaria para hacer su valoración, ya en este caso podría, digamos, hacernos dudar de la constitucionalidad de la reforma de cara a la fijación del justo precio. Ahora bien, ¿qué pasa con el tema de la entrada en posesión? Para que ustedes vean cuál es el cambio que se opera. En este caso, bueno, vamos a ver si, no sé si lo pueden ver, lo que hice fue un esquema. Arriba es la situación actual, la anterior, perdón, y abajo tenemos la reforma que se aprobó. Vean qué interesante, ¿qué es lo que pasaba antes de la reforma? Bueno, se presentaba la expropiación, se dictaba la resolución inicial sin que se dijera un plazo, y luego la gente tenía 15 días o 2 meses para desalojar el inmueble. Una vez que transcurría ese plazo, entonces se hacía, ¿verdad?, a solicitud del Estado, la orden judicial de puesta en posesión y el reconocimiento judicial. Entonces, en la práctica, lo que ha ocurrido hasta ahora es que el Estado solicita, se dice, bueno, mire, pasaron los 2 meses, no desalojaron voluntariamente, les solicito que me autoricen para entrar en posesión. El juez revisaba si el avalúo era razonablemente justo, emitía la orden y hacía un reconocimiento, y el día en que se hacía el reconocimiento, en ese mismo momento se ponía y se hacía el acta de puesta en posesión. Pero ya el juez había revisado, podían ir los peritos, discutir el tema, mire esto, vean que no son 20% de inclinación, sino un 50%, mire, estos no son siembros, ¿verdad?, de tal cultivo, sino que eso es charral, etcétera, etcétera. Se hacía la valoración. Ahora eso se elimina, y entonces se presenta el escrito, en 5 días se dicta el acto inicial, y pasados los 15 días o los 2 meses, el Estado entra en posesión sin pedir autorización de absolutamente nada. Si uno ve la reforma así, ¿verdad?, la eliminación de pasos, resulta indudable, ¿verdad?, que si se aplica, el proceso va a ir muchísimo más rápido. Vean ustedes, se limita a 5 días el plazo para dar curso a las diligencias. Cumplido el plazo del desalojo voluntario, la administración entra en posesión incluso por la fuerza. Se elimina la orden judicial de puesta en posesión, la revisión preliminar del avalúo administrativo, y además tampoco hay que esperar a que se haga el reconocimiento judicial. Yo de esos aspectos quisiera centrarme en uno, y ya casi, don Jorge, voy concluyendo. Sí, miren, y es el tema de que se elimina toda intervención del juez contencioso administrativo, de la jueza contencioso administrativo, antes de entrar en posesión. Y la pregunta que me hago, y empiezo a resumir todo lo que traigo aquí escrito, ¿verdad?, es si es posible eliminarlo, desde el punto de vista, no de la Asamblea Legislativa, porque ya sabemos que pudo, lo eliminó, sino desde el punto de vista constitucional. ¿Qué ha dicho la jurisprudencia sobre estos casos? Miren, vieran que hay 2 antecedentes en materia expropiatoria en donde se anuló exactamente la misma disposición aprobada hace 1 mes y medio, la de la ley 9462. La sala ya había declarado inconstitucionales el artículo 13 de la ley de expropiaciones del ICE y el artículo 23, inciso C, de la Ley General de Caminos Públicos. Ambas normas facultaban a la administración para entrar en posesión del bien afectado con solo que se pusiera a disposición del expropiado el avalúo administrativo. Así lo hacían. Una vez que se depositaba el avalúo administrativo,
la administración puede entrar para el caso de la ampliación de una carretera y para las demás expropiaciones en el caso de la ley del ICE, las que les corresponden a ellos. ¿Y qué dijo la sala? La sala dicta dos sentencias, una del año 93, otra del año 94, los números por si quieren anotarlos son las 4.266 del 93 y la 2.857 del 94. En esos fallos, la sala dijo que autorizar al Estado a entrar con solo el depósito del avalúo administrativo era autorizar la supresión de los atributos de la propiedad sin que se pagara la indemnización previa que exige el artículo 45 de la Constitución. Incluso hay que decir algo, la ley del ICE, el artículo 14 que se anuló, decía que el juez era el que tenía que autorizar la entrada en posesión, pero era en automático, es decir, bastaba que el juez constatara que se depositaba el avalúo sin ninguna posibilidad de revisión para que se procediera a ordenar la entrada en posesión. Y aún así, la sala, es decir, por esta razón, aunque hubiera intervención del juez, la sala anula los dos artículos. ¿Qué significa esto? Bueno, que no es posible que el Estado entre en posesión, aunque deposite el avalúo, si por lo menos no se revisa de previo que ese avalúo se corresponda razonablemente con el precio justo. Hay una sentencia posterior, ya del año 2004, en donde se impugnó el modelo de arriba, el modelo de la ley 7495, ¿verdad? Porque la gente decía que bajo ninguna circunstancia, hasta que no se pagara toda la indemnización, podía el Estado entrar en posesión. ¿Y qué dijo la Sala Constitucional? Es la sentencia 8015 del 2014. Declaró sin lugar la acción y dijo que aquel procedimiento era válido. ¿Por qué? Dijo, únicamente en la medida de que hay una autoridad jurisdiccional que garantiza que se le esté pagando razonablemente el precio justo y además porque la ley establece el pago de los intereses a partir de la disposición y hasta el efectivo pago en el artículo 11, si es que después la indemnización final es diversa. Es decir, ¿por qué se anularon las leyes del ICE y de la ley de caminos públicos? Porque no tenían ninguna garantía judicial para revisión del avalúo. ¿Por qué se declaró constitucional la reforma o la ley 7495? Porque establecía la garantía judicial. ¿Y qué hace la nueva ley de expropiaciones que se acaba de aprobar? Dejar la situación en un estado peor a los que estaban la ley del ICE y la ley de caminos públicos que se anularon. ¿Por qué? Porque en ellas el juez siempre emitía la orden aunque no podía hacer nada. En esta nueva ley ya se eliminó toda intervención judicial. Entonces, para mí, y voy terminando, la única conclusión posible a la luz de esos dos precedentes, de lo dispuesto en el artículo 45 de la Constitución y de los principios que inspiran la expropiación, es que la reforma al artículo 32 en relación con el 30 es al menos, digo yo, de dudosa constitucionalidad, por decirlo de una manera bastante mesurada. Como dirían los economistas, lo que hizo la ley fue romper el punto de equilibrio que había permitido la entrada en posesión antes de la indemnización total. ¿Cuál es ese punto de equilibrio que la sala admitió para permitir que el Estado entrara antes de pagar todo? El control judicial del avalúo administrativo antes de entrar. Eso se eliminó. Como conclusión, entonces, y luego esperaría las intervenciones de ustedes, las consultas, las dudas y por supuesto los balazos, si los hubiera. El proyecto, desde mi perspectiva, tiene luces tanto como sombras. Lo referente a los derechos comerciales, a la modificación de la ley de notificaciones judiciales y el establecimiento de un plazo corto para la emisión del acto inicial, se vislumbran como positivos o muy positivos, esos están bien. En cambio, el tratamiento que la nueva ley le da al tema de la entrada en posesión podría ser inconstitucional en la medida en que quiebra el delicado equilibrio que debe existir, por un lado, entre el interés público que involucra el ejercicio de la potestad expropiatoria y por el otro, la garantía patrimonial del expropiado, que consiste en no ser despojado de su inmueble o de sus atributos, sino ser indemnizado de manera justa y previa todos los daños sufridos. Esa sería pues mi ponencia del día de hoy. Les agradezco de nuevo muchísimo por su atención y les deseo muy buenas noches.